Decía que presentamos al grupo PO2, que está formado por Marcos Parga y por Idoia Otegui. Ellos han estudiado los dos en la Escuela de Arquitectura de Madrid y vienen aquí porque han ganado el concurso de la muestra de jóvenes arquitectos de la Fundación Camuña, con la casa P12. Entonces, bueno, pues entre este grupo de arquitectos han ganado varios concursos de arquitectura, entre los que destacamos, bueno, pues el primer premio del Teatro Ciudad de Lugo, que tienen ya hecho el proyecto, el primer premio del Ministerio de Defensa y el primer premio del Polideportivo de Numancia. Bueno, y sin más os dejo con ellos, ¿vale? Venga, muchas gracias. Bueno, que si apagamos, ¿no? Apagamos las luces. Ahí. No sé si se oye, ¿este micrófono funciona? ¿Me oís bien, más o menos? Vale. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Agradecemos al Colegio de Arquitectos, lógicamente, que nos haya brindado la oportunidad de contaros nuestros proyectos. Vamos a intentar ser breves. Para nosotros, bueno, aunque no lo teníamos muy claro cuando empezamos a preparar esta charla, ahora sí nos damos cuenta de que es una especie de reto, porque hemos cambiado o hemos modificado levemente nuestra forma de contar los proyectos, ya que normalmente, pues más o menos para una charla de 1 hora, escogíamos 3-4 proyectos y los contábamos exhaustivamente. Ahora, en 1 hora vamos a intentar contar 14, y es porque, pues bueno, creemos que es importante la síntesis. Creo que es importante poner a prueba nuestra capacidad de síntesis. Generalmente tendemos a enrollarnos cuando hablamos de nuestra obra, y nos parece muy interesante a lo mejor hacer hincapié en 2 o 3 conceptos de cada proyecto y a la vez también haciendo gala de pues una frase que nos gusta utilizar para definir nuestro estudio, que somos más pragmáticos que teóricos, y además también definimos la labor del arquitecto como solucionador de problemas. Vamos a intentar agrupar estos 14 proyectos en series, de ahí el título, en series en función de los problemas que nos encontramos y de cómo los solucionamos. También, bueno, habría que decir que nosotros entendemos esta palabra de series como una especie de línea de trabajo que no, bueno, pues podríamos decir que no es lineal, valga la redundancia, en el tiempo, sino que más o menos es una forma de ir y volver, de retomar, porque como veremos hay proyectos que se encuentran en la misma serie y que están separados por aproximadamente 5 años, ¿no? Las 4 series que al final pues nos han salido, intentando sintetizar al máximo, pues las tenemos aquí. Les hemos intentado colocar un título a cada una que intentaremos desarrollar al explicar los proyectos. La primera es de usar y no tirar. Hace referencia, como veremos, a actuaciones en edificios existentes que en principio suelen estar abandonados y que, bueno, se les da una segunda oportunidad. La segunda serie, estructura apilamiento, trata sobre pues bueno, podríamos decir la necesidad de superponer funciones debido a la escasez de espacio en planta. Por lo tanto, la estructura pasa a ser una parte fundamental del proyecto. La tercera serie, contacto, tiene que ver con la forma en cómo nuestros edificios dialogan con el entorno. Generalmente se trata de una forma sutil. Y la última, rotación, adaptación, tiene que ver con bueno, pues cómo al final, para responder, para adaptarnos a una serie de circunstancias previas que condicionan el proyecto, la mejor respuesta es una rotación. Voy a intentar ser muy breve. De todas formas, bueno, como os decíamos, la síntesis es complicada. Si de los 14 no contamos todos, no pasa nada. Es decir, podríamos parar en cualquier momento. Generalmente nos dejamos cosas por decir en este tipo de charlas,
pero siempre hay, pues bueno, nos interesa que al final de la charla, si es posible, que haya un turno de preguntas y podamos ahondar a lo mejor en algún tema de algún proyecto que os haya interesado. Bueno, esta primera serie de Usar y no tirar, vamos a contar 4 proyectos. De estos 4 proyectos, los 2 principales son 2 actuaciones sobre edificios existentes en lugares bastante emblemáticos de la ciudad. El primero de ellos es el Teatro Auditorio de la ciudad de Lugo. Es nuestro primer proyecto. De hecho, es un proyecto que ganamos en el año 1999. Todavía estábamos trabajando para otras personas y, bueno, pues sorprendentemente ganamos el primer premio del concurso y tenemos que montar el estudio. Este proyecto, que es el que vemos aquí, que vemos es el primero, es una actuación sobre un edificio, sobre un cuartel, un antiguo cuartel, donde podemos definir la colonización que nosotros vamos a realizar de manera visible. Es decir, no importa que la nueva actuación se pueda observar en el exterior. Sin embargo, en el segundo de los proyectos se trata más de una colonización interna porque realmente las bases establecían que la actuación debía de ceñirse al interior. Los otros 2 proyectos son, podemos decir, una licencia que nos tomamos. Es una especie de colonización, pero no sobre edificios existentes, sino sobre edificios en los que una serie de circunstancias o de rigideces que rodean al proyecto, como por ejemplo una normativa excesivamente compleja y a lo mejor también en el caso del último proyecto unas bases excesivamente restrictivas, hacen que lo único que podemos al final proponer nosotros es una colonización del interior del volumen y no obviamente el volumen en sí. Bueno, esto lo vamos a ir viendo y explicando de manera más gráfica. Bueno, este primer proyecto es una actuación en la ciudad, en el centro de la ciudad de Lugo. Lugo es una ciudad amurallada, tiene una muralla pues, del siglo II después de Cristo, es patrimonio de la humanidad, exclusivamente el monumento, no el casco histórico, y el ayuntamiento en el año 1999 decide convocar un concurso para, dentro de murallas, establecer un gran auditorio. Fundamentalmente yo creo que el objetivo básico era una gran sala con un escenario, ¿no? Es decir, un espacio multiusos. El solar elegido, y casi el único que quedaba en el interior dentro de murallas, es el ocupado por el cuartel de San Fernando que ya vimos aquí, como vemos en esta foto. Está rodeado por un tejido urbano heterogéneo, con poca consolidación, ya que obviamente pues, las alturas son muy variables y además los edificios que nos encontramos tienen una importancia relativa y casi nula. Y como vemos, pues bueno, tiene, y vamos a ver en la planta, una planta bastante convencional, es del año 1790. Ha sufrido a lo largo de los años diferentes ampliaciones, pero bueno, pues realmente son ampliaciones que no tienen ningún tipo de valor histórico. Realmente el edificio arquitectónicamente tampoco es, podemos decir, excesivamente brillante, pero al formar parte de la memoria histórica de la ciudad, pues nosotros, aunque en las bases nos permitían tirarlo, pues decidimos conservarlo. Este sería el edificio por la parte trasera. Esas, pues en verde estamos señalando las zonas que realmente no tienen ningún tipo de interés y que además nos permitían eliminar, ¿no? Nosotros, como decíamos, decidimos conservarlo e introducir en este conjunto una gran sala, aproximadamente para 1000 butacas y un gran escenario. Al final, pues la solución, en estos esquemas vemos que la única posibilidad que nos queda es utilizar el patio como vestíbulo previo y como punto de intersección entre el edificio existente y el edificio nuevo, eliminar el ala trasera del edificio existente y pues envolverlo todo ello mediante un material nuevo que obviamente sea visible desde casi todos los puntos de la ciudad y que pues demuestra de que ahí está pasando algo diferente, ¿no? Como veremos, al final esta propuesta, después de muchos años, pues ha sido un poco controvertida y bueno, pues resulta que este proyecto no se va a llevar a cabo por esa circunstancia, ¿no? Bueno, esto sería un poco el esquema en planta. Al final mantenemos como acceso principal a todo el conjunto el existente y lo que hacemos es rodear la sala de un cinturón cultural, es decir, lo que hacemos es aprovechar ese edificio del cuartel
para complementar la sala principal con otra serie de usos que lo que nos van a permitir, como vemos aquí, nos van a permitir también obtener en el... No sé dónde está, me falta un plano de situación. Bueno, en un plano de situación que teníamos aquí, lo que nosotros proponíamos era un gran centro cultural que pudiera estar abierto casi las 24 horas del día con actividades diversas, no exclusivamente las que se puedan desarrollar en la sala principal. Esto sería una explicación de cómo envolvemos ese volumen emergente con una especie de actuación de vendaje con un material metálico que nos permite utilizar planchas de gran longitud y un desarrollo de esa envolvente que al final lo que hace es uniformar estos tres volúmenes principales que serían el del vestíbulo principal, la sala y el escenario, que sería el más elevado. Esta sería una sección, como vemos también, como suele suceder en este tipo de edificios, la zona que queda detrás de bambalinas es bastante más importante que la que podemos observar como público, y también el volumen de la nueva actuación respecto a lo existente es mucho mayor, ¿no? Esto sería una imagen del edificio emergente. Siempre hemos querido mantener el esquema principal del cuartel, pero también nos parecía interesante que la nueva actuación fuera visible, ¿no? Bueno, esto es también unas imágenes del interior. Y al final, como os comentaba, en el año 2007, el año pasado, gracias a la incorporación al proceso, después de ya tener casi licitada la obra, de la UNESCO, a través del organismo de ICOMOS, una serie de personas decidieron que el volumen emergente dentro del cuartel era excesivamente elevado y que el impacto sobre las murallas iba a ser negativo. Esto ha desembocado en que al final, después de 9 años de trabajo, han decidido trasladar el edificio a un solar de las afueras, que vemos aquí debajo, y para el cual obviamente tendremos que volver a hacer un concurso. Son las cosas que pasan en nuestra profesión, ¿no? El segundo proyecto que vamos a presentar es la Biblioteca Central de la Universidad de Alcalá de Henares, un concurso de este año pasado, en julio del 2007, en el que hemos recibido un accésit y en el que la actuación se ceñía al edificio que vemos aquí, que es también un cuartel, un antiguo cuartel, abandonado desde hace años, situado en el centro de la ciudad de Alcalá de Henares, en ese casco histórico que también es desde el año 1989, me parece que está catalogado como Patrimonio de la Humanidad. Por lo tanto, aquí sí era imprescindible que la nueva actuación se ciñera al interior del edificio. Aquí os vamos a contar muy someramente, por encima de una serie de esquemas, cuál es la solución que hemos dado, ¿no? Cómo vamos a colonizar ese interior. Y lo primero que nosotros hemos estudiado es el programa exhaustivo y complejo que nos proponían. Lo organizamos en 3 grupos principales: los usos especializados, usos restringidos y usos generales, que lo que nos va a permitir es definir al final una especie de cuerpo técnico que coloniza algunas de las zonas centrales del edificio, como vemos en esta sección, y libera tanto la parte baja como la parte superior para usos generales en la parte más accesible desde la calle, y además en la que va a tener más afluencia de público, y libera la parte superior para usos especializados, donde necesitamos una gran cantidad de luz y también silencio, y está destinado fundamentalmente a personas, a investigadores, ¿no? Dentro de la universidad. Al final, este cuerpo técnico también está atravesado por unos grandes núcleos de comunicación rápidos que comunican la parte de la planta de acceso con la planta principal, ¿no? La planta principal, la planta superior. También este núcleo este cuerpo técnico va a absorber las estructuras y las instalaciones, y, como vemos en este vídeo, va colonizando las plantas centrales, donde se masifica la cantidad de usos y de funciones para liberar tanto la planta baja como la alta, ¿no? En color morado encontramos lo que se denomina usos restringidos. Y como vemos en estas secciones, pasa exactamente lo mismo. La parte central la utilizamos para englobar las zonas
más compartimentadas de nuestra propuesta. En esta sección podemos ver esas comunicaciones rápidas entre las dos plantas principales. Un esquema de todos los usos, de cómo estos usos van acoplándose en cada una de las zonas de este cuerpo técnico, y algunas imágenes del interior. También queríamos que el material del que estuviera hecho este cuerpo técnico, tanto paredes, techos como suelos, fuera el mismo, fuera una madera noble, para que se pudiera entender desde cualquier punto dónde te encontrabas, ¿no? En función de la situación del propio material, ¿no? Otro proyecto que es uno de estos proyectos que decimos donde la normativa al final hace que nuestro trabajo se ciña casi exclusivamente a colonizar un espacio interior, en este caso de una vivienda. Es una vivienda que estamos ahora terminando en el norte de Galicia. Empezamos con estos esquemas o estas maquetas del proyecto, que no es el proyecto final, debido a que tuvimos muchos problemas para que volumétricamente este proyecto fuera aceptado por el ayuntamiento. Al final, después de tantos problemas y también de la utilización, queríamos utilizar el mismo material tanto en cubiertas como en fachadas, se calificó este proyecto de exótico. No hemos traído fotos del entorno, pero eso sí que es exótico, la cantidad de viviendas extrañas donde se mezclan materiales de todo tipo. Pero bueno, al final no fuimos capaces de convencerlos para que pudiéramos hacer este proyecto y nos fuimos al extremo contrario, es decir, decidimos utilizar un volumen completamente convencional, la casa de toda la vida, a dos aguas. Simplemente ocupamos en planta lo que nos pedían nuestros clientes, también para adaptarnos al presupuesto que tenían. Esto es una pareja joven que en principio no quería gastarse mucho dinero. Y resulta que lo que hemos hecho es colonizar ese espacio con una serie de volúmenes cerrados imprescindibles, como son las habitaciones, la cocina y el baño, y les propusimos que en el futuro pudiéramos crear una planta superior en el bajo cubierta, uniendo esos tres volúmenes que en principio estaban aislados para multiplicar la superficie, ¿no?, de la vivienda. Bueno, al final, esto es más o menos cómo está la obra. Vamos a intentar convencer al ayuntamiento para que nos permita, por lo menos, como vemos en el anterior esquema, utilizar el mismo material en las fachadas largas y en la cubierta, pero también es una cosa que en principio ha sido calificada también de exótica y no sabemos si nos van a permitir hacerlo, ¿no? Y por último, un concurso que se ha fallado precisamente hoy, no hemos ganado nada, entonces hemos dicho, mira, por lo menos vamos a explicarlo en esta charla, ¿no? Tiene algo que ver con esto que decimos de la colonización interior, porque no sé si habéis participado en algún concurso de estos. El tema de la Ciudad de la Justicia de Madrid, hace unos años se convocó un concurso, ganaron Frechilla y Peláez, un concurso para la ordenación del nuevo campus de la Justicia. Y esta ordenación establecía que todos los edificios debían de ser circulares, ¿no? Entonces, a medida de que han pasado estos años, han ido convocando una serie de concursos donde las condiciones de partida son bastante rígidas. En este caso, para cada edificio obviamente hay unas diferentes, pero generalmente se trata de que la imagen final se asemeja a un cilindro, ¿no? Hay algunas propuestas que no son así, pero en principio tenemos unas condiciones de altura, tenemos unas condiciones de radio, de giro. En este caso es el edificio de los juzgados de guardia. Y nosotros entonces con estos esquemas os vamos a explicar cuáles han sido los movimientos que hemos podido hacer dentro de esa rigidez de programa, ¿no? En principio, lo que hemos buscado es fundamentalmente que todas las estancias tuvieran luz natural. Por lo tanto, lo primero que hacemos es en la planta. También es importante contar que generalmente en las plantas sótano suelen pedir o suelen querer introducir programas, o funciones bastante importantes. Por lo tanto, creíamos que era fundamental tener luz natural, y entonces lo que hacemos es primero retranquear la planta baja e introducir un patio perimetral, y a la vez también ahuecar la zona central para meter ese patio en torno al cual van a girar todas las circulaciones, ¿no? Aquí tenemos una serie de estudios de soleamiento y de orientación. Decidimos también colocar
rodear el edificio con lamas que van a permitir el control solar y a la vez también pues, crear una serie de patios verdes que pueden permitir el mejor funcionamiento climático del edificio, ¿no? Unos esquemas estructurales y de instalaciones y también pues, bueno, cómo ordenamos. Es también muy importante en el tema de los juzgados en general. Siempre hay una duplicidad de circulaciones restringidas y públicas donde bueno, pues que realmente nosotros vemos, las hemos organizado en base a anillos que permiten pues, bueno, que nunca se crucen estos dos tipos de circulaciones, ¿no? Esto sería una imagen final. Estas son dos imágenes del patio perimetral que vemos en la planta baja que permite introducir esta iluminación en la planta sótano 1 y después el patio central. Imágenes del volumen general. Esta es la segunda serie que vamos a presentaros, que es la de estructura apilamiento. Hemos englobado aquí 4 proyectos donde hemos tenido que adaptarnos a un problema de espacio de ocupación en el solar y por ello hemos tenido que apilar o superponer los usos en altura y entonces debido a ello la estructura es una parte importante del proyecto, ¿no? 2 de ellos son 2 polideportivos que aunque están separados en el tiempo 5 años, que para nuestra trayectoria de 9 es bastante, son muy parecidos. Este es un polideportivo en Santander y otro en Madrid. Una vivienda unifamiliar, que el apilamiento se produce debido a un problema de vistas, y una ampliación de otra vivienda. Los 2 polideportivos son el Polideportivo Santander, un concurso del año 99 que ganamos el primer premio, ya está construido, y un concurso restringido por invitación de la ampliación de un colegio en Aravaca, en Madrid, que fue del 2006 y también ganamos y también está construido. Voy a contar al principio un poco a la par los 2 proyectos y luego voy a desarrollar un poco cada uno. En el primero se trataba de un colegio, de un polideportivo para 3 colegios municipales. Ambos compartían un patio de recreo para aproximadamente unos 1000 niños y en este patio se pretendía construir un pabellón polideportivo. Nuestra intención era, o el problema que teníamos era intentar no reducir el espacio de recreo, ya que eran una gran cantidad de niños los que tenían que ocuparlo. Y en el caso del pabellón de Madrid, ellos querían ampliar el colegio y en un mismo solar, que no era muy grande, que tenía además un desnivel, querían colocar el pabellón polideportivo y 8 aulas. En el caso de Santander, lo que decidimos es utilizar como solución la cubierta del polideportivo como patio de recreo. El polideportivo quedaría en la parte inferior y el patio de recreo en la parte superior. De esta manera creábamos en lugar de un patio 3 patios. Uno, el que sería existente, el segundo, en el patio superior en la cubierta y el tercer espacio que en Santander, debido a que llueve bastante, pues se podría utilizar también en momentos en los que llueve. En el caso del polideportivo de Bernadette, como no teníamos espacio, lo que decidimos es colocar las aulas encima del pabellón polideportivo. Esta sería la solución del Polideportivo Santander, con el patio encima de la cubierta, y esto sería el polideportivo y aulario en el colegio de Aravaca, donde las aulas se sitúan encima del pabellón polideportivo. En el caso del pabellón de Aravaca, es un edificio, un colegio del año 1970. Siempre pensaron en construir un pabellón polideportivo, pero nunca se hizo, ¿no? Hasta el 2006 no se ha hecho realidad. El colegio, me gustaría destacar que es una cooperativa de padres. Hay unos 800 padres que son los dueños del colegio. Se reunieron, hicieron una reunión de todos los arquitectos y ellos decidieron hacer un concurso por invitación. Y una vez que lo ganamos, pues se convocó una, pues ¿cómo lo llamábamos?
comité, un consejo de sabios, que al final eran nuestros clientes, y entonces hasta ahora ha sido el cliente más difícil que hemos tenido, ¿no? Todos eran arquitectos y fue bastante complejo trabajar para ellos. Esta es la ubicación del pabellón, pegado al edificio existente. Teníamos que conectarlo en las diferentes plantas y pasillos del colegio. Aprovechamos la diferencia de altura para colocar el pabellón polideportivo en la parte más baja y conectado con los patios, y en la planta de arriba, a los dos lados de un pasillo central, colocar las 8 aulas. Diferentes vistas y propuestas de proyecto. En la planta inferior, la pista polideportiva con una sala de danza y los vestuarios. La planta intermedia es una planta de transición de accesos, de comunicaciones y de conexiones con el edificio existente y con una pequeña zona de graderío. Y la planta superior es la planta de las aulas y seminarios, que están distribuidos e iluminadas las aulas a través de patios, de forma lateral. Para nosotros fue importante, por el tema del presupuesto y por facilitar un poco el tema constructivo, buscar materiales ondulados que con ellos pudiésemos conseguir un edificio más compacto, continuo, y que no tuviera encuentros ni verticales ni horizontales, ¿no? Os hemos presentado que nos gusta mucho, pues, una visión de una usuaria del colegio sobre el edificio y cómo ve ella este tipo de ondulación. Los materiales que hemos utilizado son la chapa ondulada, normal y corriente, tanto lisa como perforada, que en las esquinas hemos doblado para evitar los encuentros verticales, las juntas verticales. Y en la parte para iluminar, en la parte del pabellón para iluminar sin que haya una incidencia directa del sol sobre la pista, hemos utilizado plexiglas ondulado con el mismo tipo de ondulación, de manera que al superponer los distintos materiales, pues nos hemos evitado también las juntas horizontales. Esta sería una vista de una sección y una vista de la obra, donde hemos colocado las aulas en todo lo que es la altura de la cercha, eliminando el cordón, en la diagonal intermedia, de manera que ha penalizado un poquito la estructura, pero así hemos podido colocar aquí el pasillo. Esta es una imagen, la imagen que queríamos pretender con ese edificio que os decía, compacto y continuo, sin juntas, y esta es el edificio terminado. El plexiglas que hemos utilizado para esta zona es de 3 tipos. Es el plexiglas transparente en zonas donde queríamos ver, muy pocas, y el plexiglas translúcido y el de nido de abeja, lo que hace que tenga la fachada distintas texturas que, sobre todo cuando está iluminado desde el interior, pues son muy interesantes. Diferentes vistas, se transparenta la estructura. La vista interior de la pista polideportiva y de las aulas, el pasillo. Este es el pabellón de Santander, lo mismo que os decíamos, nos gusta ver la visión del usuario del edificio. Aquí podemos ver un poco el apilamiento, ¿no? Lo que es el patio en la parte superior, el pabellón interior con un gimnasio. Estas serían las fases constructivas de la excavación. En Santander es bastante complicado, en terreno muy, muy complejo. La situación de los muros de hormigón, la estructura, la cubierta para conformar el patio, la solución final, donde es muy importante este edificio, aparte de estar apilado, es un edificio de conexión. Lo que conseguimos es conectar a través de pasarelas distintos partes o colegios con los patios. En esta parte de aquí, los niños de infantil entran en el colegio al nivel superior y acceden directamente desde sus clases al patio.
Y el colegio que está al otro lado de la calle, que antes tenía que cruzar la calle, ahora mismo a través de una pasarela conecta directamente con este punto en el que pueden ir o al patio que está en la cubierta o al patio que está donde ha estado siempre. Esta es una imagen de la fachada principal. Y un pequeño vídeo que grabamos para una exposición que va a haber en Madrid de jóvenes arquitectos, bueno, es a nivel nacional. Nos pedían 1 minuto de vídeo sobre la obra. Estos son los niños que os digo que pasan directamente de su clase al patio. Lo que han hecho ha sido especializar los patios. Arriba han colocado a los niños más pequeños para evitar que los balones crucen a la calle, y los más mayores están abajo, y también los distintos colegios, al haber 3 colegios y 1000 niños, lo que hacen es poder distribuir los horarios de los patios de recreo en distintos espacios. Este es el patio de abajo. Esto es a través de las rampas, y desde aquí se ve muy bien la pasarela que conecta directamente, la rampa que hay detrás de la fachada principal que conecta con el colegio que está al otro lado de la calle, y el bullicio que hay, ¿no?, en plena actividad. Sí, este vídeo lo tomamos 2 años después de que esto empezara a funcionar, y a nosotros nos suele gustar mucho visitar nuestras obras varios años después de que estén funcionando, porque nos parece que precisamente el usuario es el que al final conforma la obra y le da un poco el sentido final. Creemos que nuestro trabajo no es evidente hasta que precisamente entra en funcionamiento, ¿no? Aquí, nos hemos saltado un poco el tema de las series, porque vamos a contar un proyecto que no tiene, yo creo que no podemos encuadrarlo en ninguna de ellas, pero es que nos parecía interesante contarlo porque tiene que ver, o sea, es un edificio claramente edificio Conexión, como hemos visto que también es el edificio de Santander, no solo porque es un edificio Conexión, sino porque además la forma de llegar a él es bastante especial. Es decir, es un edificio en el que no tenemos cliente, hay problema, pero nadie nos ha pedido que lo solucionemos, pero hemos decidido ponerlo de manifiesto, y en este caso es para el Ayuntamiento de Madrid, y estamos ahora en conversaciones con el Ayuntamiento. Le hemos propuesto esta solución y vamos a intentar que a lo mejor se lleve a cabo, ¿no? El caso es que esto tiene que ver, está situado el problema realmente lo encontramos en una zona emblemática de la capital. Se produce, realmente el problema se encuentra en la relación que existe y la comunicación entre la Plaza de España y la Plaza de Oriente, donde se encuentra el Palacio Real. Nosotros tenemos la oficina muy cerca y este recorrido nos lo hacemos casi 2 veces o 3 al día, y nos damos cuenta que existe una serie de problemas, generalmente relacionados con el turismo, ¿no?, porque es una zona muy turística, muy transitada por gente de todo el mundo. Madrid es una ciudad además que cada vez tiene más turismo, cada año más o menos se incrementa el número de visitantes un 10%, y nos damos cuenta que la comunicación entre estas 2 plazas tan emblemáticas tiene una serie de puntos complicados, como por ejemplo vemos en esta fotografía, que es el que corresponde a este estrechamiento. Son zonas donde el paso que tenemos para todo el público, tanto que viene de una plaza como el que viene de la otra, tienen aproximadamente que pasar por un paso de 2,7 metros, que en algunos puntos se reduce a 1,6 debido a la asistencia de estas grandes farolas, ¿no? También además se produce en paralelo a una vía importante de la capital, como es la calle Bailén, que tiene un tráfico muy intenso, ¿no? Estas son imágenes de la zona
bueno, de la zona del paso este que decimos del estrechamiento se encuentra aquí, pero para llegar desde la Plaza de España hacia la Plaza de Oriente hay que atravesar el paso elevado de la Cuesta de San Vicente, que como hemos visto en la diapositiva anterior, por debajo no es tampoco un espacio muy atractivo, es decir, no podríamos utilizarlo. Y entonces nosotros lo que proponemos es desviar esa circulación que antes bueno, que ahora mismo se está produciendo pasando por enfrente del Senado, bordeando esta vía de circulación rápida, llegando al estrechamiento que vemos en esta acera y además siguiendo hacia la zona del Teatro Real y del Palacio Real, pero teniendo que atravesar también un paso de cebra en este punto final. Nosotros creíamos que la circulación natural sería la que corresponde a esta línea verde, es decir, cruzar por encima la calle Bailén, pasar el tráfico peatonal a la acera que tenemos justo ahora mismo enfrente, recorrer los jardines de Sabatini, obviamente mucho más atractivo que lo que nos podemos encontrar aquí con toda la circulación, y por fin llegar sin tener que cruzar ningún paso de cebra a la Plaza de Oriente. Estas son diferentes propuestas que se nos ocurrieron en el camino, pero al final por la que optamos es por la realización de una pasarela que, como veremos, soluciona el problema de atravesar, podemos decir, de eliminar el problema del tráfico de la gran vía que tenemos aquí. Nos traslada a los turistas a esta otra acera mucho más atractiva y, como veremos, también nos permite continuar el carril bici que ahora mismo, podemos decir, en la ciudad de Madrid se trata de que pueda unir edificios representativos de la capital, y además permite colocar un punto de información, como veremos aquí en las plantas, en este nuevo edificio, ¿no? Un punto de información que además en este caso es muy necesario porque los que tenemos, los más cercanos, se encuentran bastante alejados de esta zona, ¿no? Aquí, como vemos, al final la pasarela está compuesta por dos brazos, uno con un recorrido más sinuoso y, podemos decir, más contemplativo, que se ensancha en algunos puntos para crear miradores, desde donde se puede tener una buena visión del Palacio Real. Y después también un segundo brazo, que no es una rampa, sino que está, es un recorrido más de escaleras, más rápido, que además nos permite estructuralmente, como veremos en una de las siguientes vistas, estructuralmente podemos solucionar esta pasarela desde el punto de vista más relacionado con un puente, ¿no? Que en otro caso esta estructura parecería más irreal, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos cómo sería el tránsito desde la Plaza de España hacia la Plaza de Oriente de una manera mucho más sensible, sutil, y donde se pueden utilizar bicis, otro tipo de transporte rodado, ¿no? Ahí vemos el punto de información y bueno, y pasamos al siguiente. Este es otro proyecto dentro de la serie de apilamiento. Es una vivienda en el norte de Galicia, en una zona muy bonita, en la ría de Foz. Está situado aquí. Esta es la situación de la P12, la casa que está expuesta de la Fundación Camuñas, y esta está colocada enfrente en una zona más consolidada de segunda residencia, de veraneo, que tiene, al estar ya muy consolidada, quedan muy pocas parcelas. Las parcelas que quedan son las peores, las que tienen menos vistas, que es el problema que tiene esta vivienda. Su ubicación impedía que pudiéramos divisar la vista, la ría. Estuvimos pensando, esto es un poco referencias que tuvimos a la hora de pensar en una especie de casa árbol para poder observar las vistas. Esquemáticamente, la vivienda está situada entre otras dos, en una zona en pendiente. Es imprescindible el garaje en esta zona, colocaríamos el sótano con el aparcamiento. Encima estaría situada la planta baja, pero la planta baja no tiene vista sobre la vía, con lo cual lo que decidimos es
subir todo el programa de la vivienda a la segunda planta y en la primera planta únicamente colocaríamos lo que es el acceso y la conexión vertical con la planta de toda la vivienda. Además, encima de la planta de la vivienda, lo que vamos a colocar es el jardín, ya que si no el jardín se quedaría en una zona muy oscura y sin ningún tipo de vistas. Jardín con su correspondiente piscina. Esquemáticamente lo mismo, en la planta del garaje, una pequeña conexión vertical y acceso, todo el desarrollo de la vivienda con la cocina, el salón, los dormitorios y encima el jardín con la piscina. Esto sería en sección. La casa tiene un voladizo de 7 metros. El desarrollo de toda la vivienda está en esta planta. Encima está el jardín de la cubierta y la piscina. Estructuralmente son dos pantallas, dos muros estructurales que se unen en la base y de alguna manera con el contrapeso de lo que es el voladizo de la parte delantera se contrapone a la estructura de la piscina, se une a través de muros y la estructura metálica que sujeta la planta de la vivienda. Una vista de cómo estaría la vivienda, cómo sería desde la parte del jardín. Hemos estudiado varios tipos de fachada, finalmente hemos decidido hacer una fachada de hormigón con un encofrado en el que colocamos unos surcos por donde va a crecer una parra virgen, y esto sería un vídeo un poco de cómo sería el crecimiento a lo largo del tiempo y de su transformación en las distintas estaciones. Esta sería una vista de cómo quedaría. La obra se está iniciando en estos momentos. Este es el último proyecto de esta serie, es un proyecto fallido. Un buen cliente nos pide ampliar su vivienda, su villa italiana en Puerta de Hierro, para realizar en la planta una planta más, una planta superior, para ubicar únicamente su habitación de unos 300 metros cuadrados. Esto es complejo, casi más complicado hacer una habitación de 300 metros cuadrados que no hacer una vivienda mínima. Y nosotros vamos a máximos, nos arriesgamos y le proponemos realizar este tipo de ampliación sobre su vivienda, y a lo cual él nos responde que le hemos destrozado la casa y hemos perdido un cliente. Pero ahí queda. Bueno, aquí lo que se trataba era de... O sea, realmente rompimos absolutamente todo lo que tenía que ver con el edificio existente. Es una apilación nueva. La única conexión que introducíamos era interior, es decir, los espacios interiores sí que tenían algo que ver, pero realmente desde el punto de vista exterior es como algo que nosotros, una especie de tapa que le colocamos ahí encima. Fuimos bastante radicales en esta propuesta. La jugada nos salió mal porque realmente pensábamos que, bueno, pues vamos a pues tirar este órdago y después le decimos que podemos ir a algo más tranquilo, pero resulta que ya no quiso seguir con el proceso. Vamos a pasar a la tercera serie. Como os comentaba, Contacto tiene que ver con cómo nos acercamos cómo entendemos el entorno y y cuál es nuestra respuesta ante el mismo. Realmente en estos proyectos que vamos a presentar aquí, pues la relación con el entorno precisamente es el problema básico que nos encontramos y lo que hace o lo que modela el resultado final del proyecto, ¿no? Esta casa P12, que es la que está ahí expuesta, la que ha ganado el premio, el primer premio de la novena muestra de la Fundación Camuñas, está situada en la misma ría de Foz, en la que hemos visto en la Carpet House, que hemos visto anteriormente. Es un entorno completamente fascinante, apabullante, podríamos decir. Estos clientes tenían en propiedad una parcela en uno de los extremos de la ría,
que vemos aquí, una parcela de aproximadamente 10 hectáreas y que querían utilizar exclusivamente para construirse la casa, ¿no? Lo que tiene enfrente es la ría de Foz, es un paisaje cambiante. Como sabéis, en las rías gallegas, pues bueno, a cada hora del día son diferentes porque las mareas cambian, varían muy, pues cada 10 minutos aproximadamente puedes tener una visión diferente del entorno. Es precisamente este entorno el que hace que, pues bueno, que la casa la propongamos de la manera que vamos a contar a posteriori, ¿no? Tuvimos muchos problemas para llevar hasta ese punto todas las infraestructuras. La construcción también fue complicada y lenta, aproximadamente yo creo que duró 2 años y pico, ¿no? En principio todo el solar estaba ocupado por un gran bosque de eucaliptos. Decidieron sacar rentabilidad de los mismos, aunque nosotros obviamente no fue nuestra idea, obviamente queríamos mantener todos los árboles, pero bueno, decidieron que era más económico y rentable financiar parte de la casa con la venta de los mismos, y bueno, pues, al final el solar se quedó completamente vacío de árboles. Aquí tenemos, este sería toda la parcela, un acceso desde la carretera, un acceso largo a través de bosques de eucaliptos. Hemos intentado situar la casa, o hemos situado la casa lo más cerca posible de la costa, aproximadamente a unos 100 metros, que es lo que nos permitía la normativa en aquel momento. Ahora mismo no podemos edificar a menos de 200 metros de la costa. Y aquí vemos cómo se genera esta casa, ¿no? O sea, al final nos damos cuenta de que intentamos que la mayor parte de las estancias de la casa puedan disfrutar de las vistas, le damos el espesor necesario para poder albergar todas las funciones. No queremos tampoco que se convierta esto en planta baja en una especie de pared y por lo tanto la ahuecamos, hacemos una especie de casa puente, ¿no? Apoyada en 2 patas que nos permite en ese intersticio introducir las estancias principales como son el salón y además también pues, el acceso principal cubierto y el garaje, ¿no? Como continuación de este acceso principal situamos bueno, intentamos conseguir una especie de naturaleza domesticada, como les vamos a llamar nosotros, ¿no? En contraposición a esas 10 hectáreas que obviamente van a ser de terreno virgen, porque obviamente ellos no las van a mantener ajardinadas, pues nosotros por lo menos les proponemos una parcelita donde tienen su piscina, donde tienen su pequeño césped, que posiblemente lo puedan mantener bien cuidado, y un pavimento de madera que rodea la piscina. Este sería un esquema funcional en donde vemos que las estancias principales, salón, comedor y dormitorios, están disfrutando de las vistas de la ría, y en una segunda banda, tanto en la planta baja como en la planta alta, nos encontramos todos los espacios de servicio, ¿no? Esta sería una vista de ese porche que se continúa con el pavimento de la piscina. Las plantas yo creo que no las vamos a explicar porque son muy simples, muy sencillas y bueno, pues como tenemos poco tiempo, simplemente las traemos para enseñarlas rápidamente. Las secciones es importante simplemente señalar que nosotros lo que intentábamos es, bueno, al final lo que hemos tenido al tener un edificio, un volumen tan longitudinal, pues lo que hemos creado es una especie de espacio tubo en el que las condiciones cambian casi cada 2 metros, ¿no? Las secciones, como veis, pues estos son como una especie de rodajas que vamos dando y lo que creamos de esta manera son espacios muy diferentes con iluminación, pues viniendo de la cubierta, de patios interiores, con vistas, sin vistas, y al final lo que nos permite pues, es tener una gran riqueza espacial que además en el momento en que los clientes pasan a habitarla, pues empiezan a utilizarlos de manera, en algunos casos, diferente a como nosotros habíamos pensado. Eso para nosotros es algo muy interesante. Hemos aprendido a lo largo de estos años a renunciar a esos finales platónicos, ¿no? Que todos al principio tenemos sobre nuestros edificios. No queremos que nadie nos lo toque hasta el final y nos damos cuenta que al final esto es un proceso tan largo y hay tantos agentes nuevos que pasan a formar parte del mismo que, bueno, pues que el producto final a veces tiene cosas que en principio no habíamos pensado, pero que, bueno, pues que yo creo que lo complementan y hacen que al final sea un producto, yo creo que queda aniquilado, ¿no? Y esto es un vídeo muy cortito, pues simplemente un paseo por
por la casa, ¿no? Tuvimos mucha suerte con estos clientes porque además al dedicarse al mundo del mueble nos permitieron diseñar algunas piezas, ¿no? Y bueno, pues generalmente tuvimos bastante suerte porque fabricaron todas las que les propusimos, ¿no? Este es otro concurso en el que ganamos el segundo premio para el ayuntamiento en Torres de Cotillas, en Murcia. Es un pueblo, como muchos los que hay en España, lineal, que ha crecido a lo largo de una carretera. Y nos proponían al final del pueblo, al final de esta carretera, en una zona industrial en desuso, se proponía un solar más o menos rectangular, ocupado por esta industria en desuso, la situación del nuevo ayuntamiento y de su plaza correspondiente. Este es el ayuntamiento que existía en el pueblo y aquí hemos querido realizar un esquema de lo que sería la ubicación tradicional de un ayuntamiento colocado en una plaza central que suele ser el núcleo de crecimiento a partir del cual crece toda la ciudad, pues la típica plaza con su fuente, con el ayuntamiento, su balcón, su reloj. Sin embargo, debido a esta ubicación, en una zona donde se prevé que se extienda la ciudad y alrededor de junto a esta calle, nosotros hemos decidido hacerlo al revés, es decir, colocar el ayuntamiento pegado, unido a esta calle, de manera que seguimos haciendo calle y ciudad, y colocar la plaza en la parte trasera, para que la plaza quede unida al nuevo crecimiento de la ciudad. De manera que, además, esta plaza queda de alguna manera aislada pues, de ruidos y del tráfico de la zona de la calle. Lo colocaríamos de forma que fuera un filtro a través de este edificio para entrar para que diese acceso a la plaza. Hemos colocado nos pedían lo que eran los usos tradicionales de un ayuntamiento y unos espacios públicos. Hemos decidido colocar los espacios públicos pegados al suelo, con espacios abiertos que nos permitan atravesar el edificio para entrar en la plaza. Y el ayuntamiento en la planta superior. Hemos deformado la planta para realizar las conexiones, el acceso al ayuntamiento, y hemos perforado, hemos horadado toda la fachada de una manera irregular, a modo de filtro, para controlar muy bien el sol, que en estas zonas es muy potente, y además evitar de alguna manera que tengamos la escala del número de plantas que tiene el edificio, ¿no? Teniendo una imagen de un edificio mucho más compacto. Esto sería la planta muy horadada y muy conectada con la plaza, con todos los espacios públicos. Una imagen de la calle con el edificio. Y en las diferentes plantas lo que hemos hecho, conforme vamos subiendo a las plantas superiores, se van de alguna manera densificando los usos y privatizando. Unas vistas de la maqueta. Esta es la última, ¿no? Esta es la última serie que os vamos a presentar, que es la de rotación-adaptación. Son una serie de proyectos que dan respuesta o que se adaptan a las condiciones de partida del proyecto a través de la rotación. Y esta rotación se puede producir mediante una articulación, mediante una multiplicación de volúmenes que giran alrededor de un eje, o girando de una forma mucho más sencilla. Este es uno de nuestros primeros proyectos, girando únicamente en ángulo de 90 grados. El primero de los proyectos es
un concurso que convocaron para el Centro de Formación Marítimo Pesquero de la ciudad de Burela, una especie de formación profesional dedicado pues al tema de la pesca, en una ciudad que tiene uno de los puertos pesqueros más importantes de España. En dicho puerto, que está colocado en la parte baja de la ciudad, es decir, desde la ciudad se tienen vistas del puerto y de la parcela en concreto, con lo cual para nosotros fue muy importante pensar el edificio como un edificio donde la quinta fachada, la cubierta, iba a tener un papel muy importante. El edificio, como veis, la parcela, como veis, es una parcela irregular, es una especie de rotonda que actualmente se usa como aparcamiento. Los coches bordean alrededor, todo el espacio que está alrededor de dicha parcela es muy heterogéneo, no tiene gran interés, incluso no hay vistas del mar, está pegado al mar, pero un gran muro hace que desde la planta baja prácticamente no veas el mar. Y entonces lo que hicimos fue distintas propuestas para adaptarnos. Lo más importante aquí era la forma que tenía la geometría del solar, ¿no? Entonces estuvimos mirando muchísimas propuestas de cómo adaptarnos a dicho solar, con dibujos y maquetas, que es nuestra forma de trabajar. Un esquema rápido de cómo trasladamos un programa funcional a un solar irregular, donde la solución que tomamos es realizar unos brazos que giran alrededor de un patio central, que este patio nos va a servir de acceso, un acceso protegido a todos los usos, de patio de recreo o patio de área de descanso, y además alrededor del cual vamos a situar todas las circulaciones a los distintos brazos que rotan alrededor de este patio central. Dichos brazos son completamente regulares, de formas rectangulares, que son mucho más fáciles de adaptar a lo que es un aula, sobre todo aulas y talleres. Y esto, lo que conseguimos con esto es multiplicar la superficie de fachada que rodea todas estas aspas, de manera que ampliamos la luz que entra en el edificio, que es muy necesario en el norte de España, donde escasea. Y como las vistas no son muy interesantes, lo que conseguimos es al crear más superficie de fachada, las vistas son oblicuas y se producen alrededor de pequeños espacios que creamos entre ellas, que ajardinamos, que son mucho más agradables que toda la parte portuaria que tenemos alrededor. Lo que hacemos es esquemáticamente separarnos del suelo porque tenemos un nivel freático muy alto, cerrarnos a la calle, a estas calles o a este alrededor que no nos gusta nada, incorporar la estructura secundaria para colocar una segunda planta y cubrir con el mismo material de fachada. Esta sería la solución propuesta, la planta de cubiertas y unas vistas de la maqueta, con ese patio central que os comentaba, que es el acceso, la zona de descanso, y alrededor de él pues usos principalmente de talleres y de aulas. Las aulas, tanto las aulas como los pasillos, disfrutan de iluminación y de vistas. El desarrollo de la fachada, mucho mayor que en otro tipo de edificios. El patio. Brevemente, este es uno de nuestros primeros proyectos, donde también la rotación es importante. Nos pedían en la típica plaza de pueblo pequeñito gallego, donde está la iglesia, el ayuntamiento y la Guardia Civil, realizar el centro cultural, la Casa de la Cultura. Nosotros lo que hicimos, aprovechando el desnivel que tenía el terreno, pues en lugar de colocar y macizar pues el edificio en esta parte, lo que hicimos fue girarlo, de manera que vaciábamos esta zona de aquí, nos permitía seguir teniendo vistas desde la plaza, y además nos pedían pues una zona porticada, típica también de las plazas, para la orquesta del pueblo o para la feria de artesanía y cosas de este tipo, ¿no?
Este lo contaste. Sí, este ya es el último proyecto dentro de esta serie de la rotación. La casa M3, como supongo habréis relacionado, tiene que ver con la casa M4, es la anterior, ¿no? Posiblemente esta casa yo creo que fue el detonante para que ya no nos pasaran ni una en la M4, o sea, en el ayuntamiento, quiero decir, desde el punto de vista urbanístico, ¿no? Porque también con esta tuvimos bastantes problemas. Este proyecto es del año 2004 y bueno, se sitúa en las afueras de la ciudad de Lugo, en un núcleo completamente rural. Esto es un poco lo que vemos desde la parcela. Y resulta que, bueno, pues el encargo, aunque este proyecto es del año 2004, el encargo nace en el año 1999. Un cliente que tiene una parcela, la parcela entera, decide segregarla y hacer 4 viviendas para promover, ¿no? Nos dice que en principio las viviendas deben ser todas iguales, y la condición inicial es que no se empieza a construir la siguiente casa hasta que la anterior no haya sido construida y vendida. En el año 2000 construimos la casa M1, es una casa completamente convencional, o sea, tiene poco interés, se adapta linealmente a la parcela que tenemos, las vistas se encuentran todas en esta zona, se hace en esta dirección, por lo tanto la situamos longitudinalmente a la parcela, los accesos se producen por este camino. La casa M2 es prácticamente igual que la M1, la construimos en el año 2003, pero después ya, pues después de tantos años de hacer lo mismo, pues decidimos que la casa M4, la casa M3, que ocupa además la parcela más complicada del conjunto, pues bueno, le proponemos al cliente inicial, al promotor, que nos deje hacer algo diferente, ¿no? Tenemos la buena suerte de que vende la casa antes de empezar casi el proyecto, y entonces ya con los que empezamos a tener relaciones con los clientes directos, ¿no? Bueno, aquí sale la M4, que sería la última que os hemos contado anteriormente. Entonces la M3, pues resulta que los clientes el cliente último, que también es una pareja joven, resulta que pues les gustaba mucho las viviendas anteriores, la M1 y la M2. Les gustaba mucho sobre todo el funcionamiento, ¿no? Entonces nosotros, pues, aunque querían que se la repitiéramos, como a nosotros se nos metió en la cabeza hacer otra cosa diferente, pues, bueno, a ver, se nos metió en la cabeza no, porque teníamos ganas, obviamente, realmente no se adaptaba absolutamente para nada a la nueva parcela, y entonces pues les convencimos un poco enseñándoles este tipo de esquemas, es decir, mira, os vamos a dar exactamente lo mismo, funciona de la misma manera, lo que pasa es que obviamente pues vamos a girarlo, vamos a adaptarlo a la situación que tenemos en el solar, vamos a intentar que las estancias principales, como son el comedor y el salón y todos los dormitorios, den al sur y además a las vistas, y nos vamos a cerrar a las parcelas que tenemos, a las parcelas colindantes, ¿no? La primera vez que nuestros clientes ven esta maqueta, no les gusta nada, se lo explicamos, al final, bueno, pues resulta que se van bastante contentos de la reunión. Les parecía un poco extraño que estos dos brazos nuevos que surgen de esa especie de articulación, de ese corte y articulación que nosotros proponemos, estén englobados en la misma cubierta. Les parece extraño que no utilicemos cubiertas a 2 aguas. Pero bueno, al final tiramos adelante. También les proponemos cambio de material entre las fachadas que dan a las otras parcelas, un material que tiene que ver además con la existencia de huecos más pequeños, ya que obviamente pues, bueno, pretendíamos que estuviera más cerrada a los vecinos. Entonces utilizamos un material más oscuro, más opaco en esas fachadas exteriores y uno bastante más luminoso en las fachadas interiores, ¿no? Este sería un poco el esquema en planta. Al final también pues se animaron a hacer una piscina, que no había muchas posibilidades de meterlas en el terreno, y al final pues también, al igual que en la casa P12, la situamos como una continuación del aparcamiento, ¿no? También decir en este plano que el aparcamiento abierto también lo situamos con este giro más cerca del acceso de la parcela, ¿no? A la parcela. Y era importante aquí, aquí en otros proyectos nos gustan intentar por lo menos o evitar que el aparcamiento sea subterráneo, ¿no? Al final el coche forma parte de nuestras vidas y es mucho mejor que esté a cota de acceso de la casa, y si podemos pues le damos también un pequeño lugar privilegiado, ¿no? Que tenga sus vistas.
y estas son algunas fotos de la obra terminada. Como ya veis, el material interior pues es blanco, atrapa la luz, y sin embargo el exterior pues son unos paneles casi negros, que obviamente pues son la fachada que tenemos a los otros vecinos.